Buenas tardes. Eh, la clase está programada para las 2:30, ¿verdad? Según el sílabus. Buenas tardes, doctor. Sí, está programada para esa hora. Sí, entonces ya podemos empezar. Sí, doctor, no hay problema. Puede ya ir empezando. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Continuando con las clases teóricas. Hoy día vamos a hablar sobre infección por COVID-19 en pediatría. Soy el doctor William Dongo Campos, soy médico pediatra y bueno, yo trabajo en el Hospital María Auxiliadora. Vamos a continuar. Ok. La infección por COVID-19 en pediatría, vamos a hablar un poquito de historia, una historia que todos hemos vivido, todos conocemos, pero vamos a recordar algunas fechas claves durante el progreso de la pandemia. Eh, en el 31 de diciembre del 2019, China reportó casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan. El 12 de enero ya se pudo identificar la secuencia genética del nuevo coronavirus y en marzo, exactamente el 11 de marzo del 2020, se declara la pandemia por COVID-19. Este año, el 5 de mayo del 2023, ya se declara el fin de la pandemia por la misma Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo afectó el COVID-19 en pediatría? De los reportes de casos que nosotros tenemos, en pediatría representó el 18% de todos los casos. Se cree que existe una subestimación dada la cantidad de casos que han sido asintomáticos o no han sido informados o no han sido buscados como tal. Hasta febrero del 2022, 2 años después de la pandemia, aproximadamente el 75% de los niños ya eran seropositivos, es decir, ya habían estado en contacto con la enfermedad. Y aproximadamente un tercio de todas estas seroconversiones ocurrieron entre diciembre del 2021 y febrero del 2022, cuando se informó la presencia de la nueva variante Omicron, que fue la que más infectó a la edad pediátrica. Eh, el virus, al igual que en los adultos, se cree que las cargas virales se van a eliminar a través de la nasofaringe, ¿ya? Van a ser iguales o superiores a los de los adultos. Los niños parece que infectan incluso mucho más que los adultos. La enfermedad, si la hacemos una distribución por edades, vamos a ver, según los reportes más grandes, que de 16 a 17 años fue el 15% de los casos. De 12 a 15 años, el 26%, de 5 a 11 años, el 38%, y de 0 a 4 años, el 20%. ¿Qué pasó con las hospitalizaciones en pediatría? Ha sido variada a lo largo de la pandemia, ¿ya? Hasta enero del 2021 era 1.5 por 10.000 habitantes. Cuando apareció la variante Delta, que fue esa variante en la cual generó mucha mortalidad en los adultos, en pediatría aumentó las tasas de hospitalizaciones, pero solamente a 1.8 por 100.000 habitantes. En enero del 2022, cuando apareció la variante Omicron, las tasas de hospitalización en pediatría fueron muchísimo mayores, pero no existe una estimación clara, pero sí se sabe que fueron hasta el doble o 3 veces más de lo que se reportó hasta ese entonces. Actualmente, la mayoría de los pacientes que se hospitalicen están relacionados a pacientes no vacunados, ¿ya? Entonces, actualmente la causa más común de que un paciente se hospitalice por COVID es que no tenga vacunas. Y de los pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos, se ve que los pacientes no vacunados son el 30% de los casos frente al 16% de los pacientes con vacunas. Es decir,
el estar no vacunado es un factor de riesgo tanto para hospitalizarse como para requerir cuidados intensivos. La tasa de mortalidad en la edad pediátrica realmente fue muy baja, fue de 0,17 por cada 10.000 habitantes. En cuanto a la transmisión es de persona a persona, ¿ya? A través de las secreciones respiratorias. En la edad pediátrica también se ha respetado eso. Pero también se ha detectado en otras muestras que no sean respiratorias, como heces, sangre, secreciones oculares y semen, pero no se ha podido detectar qué tan contagiosas pueden ser estas nuevas muestras, ¿no? No se ha podido determinar su potencial de contagiosidad. ¿Cuándo se contagia más? ¿Cuándo contagia más? 2 días antes y un día antes del inicio, y un día después del inicio de los síntomas. O sea, 2 días antes de que inicien los síntomas hasta un día después de que inician los síntomas son los días donde más contagian estos pacientes. Pueden seguir contagiando hasta los 7 días, pero ya en, digamos, con menor potencial de contagiosidad. Se ha visto también en edad pediátrica que se ha estado detectando en forma prolongada este material genético en exámenes moleculares. O sea, si un niño tenía una infección, el paciente estaba asintomático, se le seguía haciendo pruebas moleculares y el paciente seguía teniendo material genético. Esto no implica que el paciente tenga una infección prolongada, ¿ya? Lo que va a determinar es la evolución clínica. El riesgo de transmisión va a depender del tipo de exposición. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros estamos expuestos a ambientes cerrados con muchas personas, pues probablemente la contaminación va a ser más cercana, como en el caso de los hospitales, las emergencias, son lugares donde tenemos una alta exposición al virus, entonces probablemente nos vayamos a contagiar. Existe una transmisión asintomática o presintomática, o sea, el paciente va a contagiar sin síntomas. La contaminación ambiental, también hubo mucho en cuanto a si nos quitábamos los zapatos antes de entrar a la casa, nos quitábamos las prendas antes de entrar a la casa. Se sabe que la contaminación ambiental sí se puede dar, pero en lugares donde existe altas cargas virales, por ejemplo, los hospitales. Los hospitales, en las superficies de las paredes o lugares donde existe exposición, personas enfermas, sí puede haber material que puede contaminarnos. Entonces, por eso hay que siempre usar nuestras mascarillas y lavado de manos. ¿Qué sabemos del virus? Es un virus de tipo ARN, es un beta coronavirus del mismo subgénero que el virus del síndrome respiratorio agudo severo del SARS. Tiene una similitud de secuencia muy cercana a dos coronavirus que infectan murciélagos. Por eso se cree que podría ser la principal fuente de transmisión al ser humano. Posee 4 proteínas estructurales, la S, la spike, y las otras de membrana, que las vamos a ver enseguida. Entonces, el SARS-CoV-2 va a tener estas proteínas, siendo la más importante la proteína S. Esta proteína S es a través de la cual este virus se va a unir a las células de nuestro organismo, ¿no? De nuestros tejidos. Y se va a unir a unos receptores que se denominan EK2 o AC2. El virus, a través de la proteína S, se va a unir a estos receptores, EK2, y a través de esta metaloproteasa transmembrana serina 2 va a generar una escisión. ¿Qué significa una escisión? Se va a desprender de la pared celular y juntamente con el virus va a ingresar a nivel intracelular. Estamos aquí como ejemplo clásico en un neumocito, porque es, digamos, la célula que más se ha descrito y donde se ha visto mayores, donde se ha podido descubrir más la fisiopatología. Entonces, una vez al ingresar el virus
con la enzima convertidora de angiotensina 2, lo que va a hacer es, va a evitar que la angiotensina 2 se convierta en angiotensina 1. Es decir, la ECA2 es el antagonista de la ECA1. Y al no poder convertirse la angiotensina 2 en angiotensina 1, va a generar vasoconstricción, fibrosis y hipertrofia en múltiples tejidos, a nivel de vasos, a nivel de tejido pulmonar, a nivel de miocardio, y esto va a generar las lesiones directas del virus a los diferentes tejidos. En cuanto a la clínica, el espectro clínico varía desde asintomáticos, que han sido la mayoría, hasta en algunos que van a ser con síntomas severos que pueden llegar a ser mortales. En los niños, el 66% han sido asintomáticos, 27% han tenido síntomas leves, el 5% han tenido signos y síntomas moderados como neumonía, gastroenteritis, deshidratación, y solo un 2% han tenido ingresos a cuidados intensivos o han necesitado ventilación mecánica. Y entonces, ¿por qué en los niños no hubo la severidad que hubo en los adultos? ¿No? Se cree que existe una respuesta inmune menos intensa. ¿Por qué? Porque se cree que el endotelio de los adultos es un endotelio que ya ha sido, ya ha recibido múltiples noxas inflamatorias a través del tabaquismo, de la hipertensión, de la aterosclerosis, etcétera, numerosos factores que ha generado ya que este endotelio se encuentre predispuesto a procesos inflamatorios. Existe una interferencia viral. ¿Qué es una interferencia viral? Los niños normalmente están saliendo de un proceso viral y están entrando a otro. Probablemente en algún momento se están contagiando de otros coronavirus o de virus que puedan generar algún grado de anticuerpos parecidos o similares a los del COVID-19 y esto poder protegerlos de alguna manera. Y otra cosa importante es las diferencias de receptores ECA2 con respecto a los adultos. Los ECA2 generalmente son receptores que se encuentran en todo el organismo. Se encuentran en el riñón, hígado, vaso, cerebro, corazón, intestinos, en los pulmones, pero en los niños existen muy pocos receptores ECA2, ¿no? Los adultos tienen mucho más receptores ECA2 que los niños. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados directamente a la edad pediátrica? Los que están en negrito son los que se han relacionado directamente como factores de riesgo importantes. La obesidad, el asma u otras enfermedades pulmonares crónicas, la prematuridad y actualmente, en la etapa postvacunal, son los pacientes no vacunados. El paciente no vacunado es un factor de riesgo para enfermedad severa. Otro causa importante son los factores del virus, ¿ya? Por ejemplo, dentro de toda la evolución, la cepa o la variante Delta fue la que trajo mayores complicaciones a los niños en cuanto a enfermedad severa, o sea, produjo más enfermedad severa, ¿no? Esos fueron los que estuvieron mayor relacionados con ventilación mecánica. Mientras que Omicron no. Omicron contagió a todos, pero hizo enfermedad leve. Mientras más factores de riesgo asociados, mayor posibilidad de hacer enfermedad grave. Si uno, dos o tres o cuatro factores tenía el paciente, tenía mayor posibilidad de hacer enfermedad grave. Dentro de las manifestaciones clínicas, tanto los varones como las mujeres se afectaron de igual manera, no hubo predominio por género. También los síntomas variaron según las variantes, ¿no? Por ejemplo, fiebre, tos y dificultad respiratoria se encontraron en casi todos, pero a predominio de la variante Delta. Fiebre, tos, en todos los reportes, pérdida de olfato o de gusto
por ejemplo, se encontró más en la variante Delta, el dolor de garganta se encontró más en la variante Omicron. Otras manifestaciones clínicas se han informado como anomalías cardiovasculares. Los pacientes pudieron hacer miocarditis, ¿no? Como principal complicación. Los síntomas gastrointestinales incluso se presentaron sin síntomas respiratorios, como diarreas, vómitos. Las manifestaciones neurológicas generalmente se dieron en los pacientes que llegaron a hospitalización o hicieron enfermedades severas, pueden haber hecho convulsiones, pueden haber hecho encefalopatías como complicaciones agudas. Algunos hallazgos cutáneos, que también con poca frecuencia, pero que sí se llegaron a reportar, como lesiones maculopapulares, urticariales, vesiculares y algunos nódulos de color púrpura rojizo en los dedos, en la parte distal de los dedos, que se llamaron dedos de COVID. Así se llegaron a reportar. ¿Cómo se podía definir una enfermedad grave en niños? Ya, había muchos consensos, no había consenso, perdón, había muchos reportes, no habían consensos, pero dentro de los consensos más serios, como de la CDC, podríamos decir que un paciente se puede considerar que tiene enfermedad grave cuando el paciente tiene una prueba de PCR positiva y tiene compromiso grave del sistema, de algún sistema como alguno de los siguientes. A nivel respiratorio, que el paciente necesite oxígeno suplementario o mayor soporte respiratorio, que haya hecho broncoespasmo grave, infección de las vías respiratorias inferiores o que haya presentado derrame pleural. Eso se considera una enfermedad grave. Desde el punto de vista cardiovascular, que el paciente haga arritmias, que haga edema pulmonar debido a insuficiencia cardíaca izquierda, aneurismas de las arterias coronarias o que necesite vasopresores. A nivel renal, que el paciente esté en insuficiencia renal aguda, esto es insuficiencia renal aguda o necesidad de diálisis. A nivel neurológico, que haya tenido un accidente cerebrovascular, una hemorragia intracraneal aguda, convulsiones o encefalitis. A nivel gastrointestinal se han reportado casos de apendicitis, pancreatitis, hepatitis. A nivel hematológico, neutropenias severas, anemias graves, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Bueno, esto es como la CDC puede calificar una enfermedad grave por COVID-19. Dentro de las variantes más importantes, vamos a hablar de Delta y Omicron, es lo que más, de los que más debemos hallar en la edad pediátrica. En la variante Omicron, como les decía, se caracterizó por tener mayor congestión nasal, cefalea, estornudos y dolor de garganta. En la variante Delta, que fue la anterior a la Omicron en severidad, estos pacientes llegaron a insuficiencia respiratoria con ventilación mecánica. En los niños pequeños, menores de 12 años, estas variantes se asociaron a dificultad para alimentarse, fiebre sin un origen evidente, intususcepción, bronquiolitis y periodos de hambre. En cuanto a reinfección, el riesgo de infección aumentó con la aparición de la variante Omicron y sus sublinajes, ¿no? Desde que apareció Omicron, se ha visto que existe mayor posibilidad de reinfecciones. Dentro de los exámenes de laboratorio, también no eran exámenes, de los exámenes de laboratorio de rutina, no había algo importante. Podríamos tener un hemograma, a veces normal, un 17% tenía algo de leucopenia, un 13% tenía algún grado de neutropenia, un tercio de los casos tenía la proteína C reactiva o procalcitonina elevados, podía haber TGO y TGP elevados en el 12% de los casos, el LDH aumentados o falla renal mucho más rara. Lo que sí debíamos de saber es que cuando teníamos pacientes y solicitamos marcadores de fase aguda y estos estaban elevados, como PCR, procalcitonina, ferritina, interleucina A o dímero D, estos marcadores nos hablaban de severidad.
Cuando estos marcadores estaban elevados, podíamos ya pensar que estábamos frente a una enfermedad severa. Las pruebas de diagnóstico, ¿a quiénes debemos hacer? Debemos realizar actualmente pruebas de diagnóstico a todo paciente que tenga síntomas compatibles con COVID-19, independientemente del estado de vacunación o gravedad de los síntomas, ¿no? A veces nosotros ahora en la emergencia, pacientes con fiebres persistentes o fiebres o cuadros respiratorios que no tienen una evolución, digamos, dentro de lo habitual, se les pide pruebas para COVID-19. Que tenga un paciente manifestaciones de síndrome inflamatorio multisistémico, el cual vamos a hablar en un ratito, exposición a personas con COVID-19 confirmados por laboratorio en 14 días anteriores, en algunos lugares, generalmente no de rutina en nuestro país, pero para los que se programan para procedimientos quirúrgicos, y en individuos asintomáticos se debe pedir con fines de evaluación de casos para ver cómo van nuestros brotes, ¿no? Más que todo para temas de salud pública, ¿no? Es importante siempre estar conociendo cómo van los nuevos serotipos, cómo van las nuevas infecciones para ver si estamos frente a un nuevo brote. Dentro de las pruebas de diagnóstico, las más conocidas, las pruebas moleculares, las de PCR, nos va a hablar de una infección actual. Tiene una alta sensibilidad y especificidad en entornos ideales. Es decir, el paciente colabore, es decir, que el que tome la muestra esté capacitado y pueda tomar una buena muestra, ¿no? El rendimiento clínico depende del tipo y de la calidad de la muestra y de la duración de la enfermedad en el momento de la prueba. Normalmente estas pruebas se pueden hacer en los primeros días de enfermedad y van a tener un alto rendimiento. Las pruebas serológicas, que fueron las primeras pruebas que compró el Estado, nos habla de diagnóstico de infección previa o infecciones posteriores. Van a dosar IgM e IgG. La sensibilidad y especificidad son muy variables. Va a depender del momento en el que uno tome la muestra, ¿ya? Los anticuerpos detectables suelen tardar varios días o semanas en desarrollarse. Por lo general, la IgG se desarrolla a los 14 días después de la aparición de los síntomas. Entonces, la IgG se va a aparecer a los 14 días después y la IgM recién va a empezar a aparecer o va a ser detectable a partir de los 7 días de enfermedad. La primera es una muestra del tracto respiratorio, ¿ya? Las de IG, las pruebas de anticuerpos es de sangre y las pruebas de antígeno, que también ahorita ustedes seguro en los hospitales escuchan las pruebas antigénicas, también es una muestra obtenida a través de hisopado nasofaríngeo. ¿De qué nos va a hablar? De infección actual. También tiene una buena sensibilidad, pero a partir de los 5 a 7 días después del inicio de los síntomas. Las imágenes, los hallazgos de imagen son variables y pueden estar presentes antes incluso de los síntomas. Las radiografías de tórax no son necesarias de rutina para el diagnóstico, solo las debemos solicitar cuando los hallazgos clínicos sugieran que haya compromiso de vías respiratorias, sospecho de una neumonía viral o otro tipo de neumonía, voy a solicitar una placa, ¿ya? Eh, en algunos estudios se obtuvo que el 6% de todos los pacientes están normales. Algún patrón que se quiso relacionar a COVID fue el patrón de vidrio deslustrado o esmerilado, también se conoce, sobre todo en los adultos más que todo, pero en la edad pediátrica también se reportaron consolidados o infiltrados neumónicos en el 22%. No hubo hallazgos clínicos típicos como en algunas infecciones virales. Dentro de las variantes preocupantes, habíamos hablado de Omicron, como habíamos dicho, se asoció con un aumento en las infecciones regionales y se identificó rápidamente en muchos países. Fue
la que mayor infectó a la edad pediátrica. Tiene más de 30 mutaciones en la proteína espiga y se ha asociado incluso con una mayor transmisibilidad y una menor susceptibilidad a los anticuerpos, es decir, a las vacunas, ¿no? Entonces va a evadir la inmunidad humoral inducida por la infección y la vacuna en mayor medida que las variantes, ¿no? Entonces, a veces las vacunas no llegaron a cubrir algunas de estas variantes de Omicron, ¿ya? eh, estas enfermedades han dado formas más leves en relación a otras, como la Delta, ¿no? Esta variante fue la más prevalente antes de la Omicron, es altamente transmisible también. Los niveles de ARN viral son más altos en el momento del diagnóstico y permanecen más altos durante más tiempo, ¿no? Esta fue una de las variantes que mayor mortalidad trajo, sobre todo en la edad adulta. Está asociado con mayor riesgo de enfermedad grave y de hospitalización, y algunos estudios sugieren que la efectividad de la vacuna disminuye la infección sintomática, pero existe alta protección para enfermedad grave. Entonces, las vacunas nos protegían, no nos protegían de la infección, pero sí de la enfermedad grave. ¿Cómo vamos a tratar? ¿No? ¿Y a quiénes se debe tratar? ¿A quiénes debemos tratar en casa? ¿No? A todos niños con COVID-19 documentado, ya tenemos un diagnóstico serológico o molecular, y que tengan síntomas leves, deben tratarse en casa, ¿ya? Para iniciar tratamiento debemos clasificar enfermedad leve o moderada, ¿ya? Entonces, generalmente una enfermedad leve o moderada son aquellos que no requieren oxígeno. La enfermedad grave es aquel paciente que tiene nuevo requerimiento de oxígeno, ah, o que aumenta la necesidad de este requerimiento. Enfermedad crítica es aquel que tiene necesidad de nuevo requerimiento, o sea, va a aumentar la cantidad de oxígeno o que está pasando a ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, que está teniendo sepsis, falla multiorgánica o empeoramiento rápido de la trayectoria clínica. Enfermedad leve deben ser manejadas en casa con sintomáticos como paracetamol. Los corticoides no están indicados ya para el manejo de enfermedad leve, solamente en pacientes con enfermedad grave y bajo ensayos clínicos. Se ha hablado de un antiviral, como es el Remdesivir, ya todavía no está, tiene un grado de recomendación todavía 2C, y sobre todo los estudios se han hecho a nivel de adultos, ¿no? A nivel pediátrico todavía no existe una evidencia clara. En cuanto a anticuerpos monoclonales, todavía están en estudio, no hay ninguna indicación sobre este tipo de tratamiento. Hasta acá terminamos con la primera parte, que es infección por COVID-19, la fase aguda, los síntomas respiratorios agudos, ¿ya? Ahora vamos a hablar de una entidad que está muy relacionada a la edad pediátrica y que está producida por el COVID-19. Se llama síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19. Durante la pandemia, en abril del 2020 se describieron por primera vez eh, algunos casos de síndrome inflamatorio multisistémico, ya que se estaban relacionando a infecciones por SARS-CoV-2. Los informes iniciales aparecieron en el Reino Unido, Italia y Nueva York. Recuerden que en Italia fueron donde primero fallecieron muchos adultos, igual que en Reino Unido. En Italia se describió un aumento de 30 veces en la incidencia mensual de enfermedad de Kawasaki. Durante la pandemia empezaron a tener muchos casos que se parecían mucho a enfermedad de Kawasaki. En mayo del 2020 se reporta en Londres la primera serie de 8 casos de niños con clínica parecida a enfermedad de Kawasaki. Los datos epidemiológicos todavía de este síndrome son limitados y todavía están evolucionando a diario.
Se ve o se cree que los niños afrodescendientes e hispanos parecen que tienen mayor susceptibilidad a tener este problema. Afecta más a varones y se ha visto que dentro de la presentación ha habido algunas variantes, ¿no? Había algunas variantes de síndrome inflamatorio multisistémico que se parecían a enfermedad de Kawasaki. Otros se parecían a síndrome de shock tóxico. Otros se parecían a linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria, o otros se parecían a un síndrome de activación de macrófagos, ¿no? O sea, habían esas variantes clínicas que estaban apareciendo durante la presentación de esta nueva enfermedad. Actualmente se sabe que es un síndrome inflamatorio postinfeccioso. ¿Qué quiere decir? Que yo después de haber tenido, o en este caso los niños después de haber tenido una infección documentada o no por síndrome inflamatorio, después de algunas semanas, los reportes dicen 2 a 6 semanas, empiezan a tener este síndrome. ¿Ya? Existe una clara asociación con COVID-19. Estos son los primeros reportes que, por ejemplo, en la semana 12 fue el pico de diagnóstico de enfermedad por COVID-19 y 6 semanas después hubo el pico de casos por síndrome inflamatorio. Entonces, se caracteriza, ¿por qué? Porque va a haber una disregulación inmunológica. El mismo sistema inmunológico va a generar una gran respuesta inflamatoria 2 a 6 semanas posterior a la infección por COVID-19. En estos pacientes no se ha evidenciado replicación viral, es decir, no se ha encontrado al virus, pero sí se ha visto la presencia de anticuerpos de tipo IgG, o sea, de enfermedad pasada. ¿Existe alguna asociación genética? Parece que los hispanos y los afroamericanos tenemos mayor predisposición a hacer este síndrome. Existe varios tipos de presentación, sí, vamos a describir algunos que están los más conocidos actualmente. En cuanto a su fisiopatología, aún están en discusión, ¿ya? Se proponen algunas teorías, como por ejemplo esta gran respuesta inflamatoria disregular, es decir, el, el sistema inmune, después de haber controlado el proceso infeccioso, semanas después va a tener una reacción inflamatoria desmedida, ¿ya? Y se cree que está producida por una activación de los linfocitos TCD8 gracias a estos anticuerpos IgG, y esto va a generar una gran activación de monocitos y una cascada inflamatoria. Se parece que hay una pobre respuesta inmunológica neutralizante temprana. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos infecciones por virus, quien va a mediar la infección viral es el factor de necrosis tumoral y las interleucinas. Entonces, nosotros tenemos una infección viral y rápidamente nuestros valores de factor de necrosis tumoral y interleucina se elevan rápidamente para controlar el proceso infeccioso. En estos pacientes, esta respuesta es muy lenta y recién hace pico a las 2 o 6 semanas y genera una gran respuesta inflamatoria. La predisposición genética, como habíamos dicho, y también hay una alteración en la autoinmunidad que se cree que se asemejaría a lo que desencadena un superantígeno, como por ejemplo, parecido al shock tóxico estafilocócico, existe una variación, parece que el COVID-19 podría desencadenar esta respuesta de tipo superantígeno, como en el shock tóxico. Una de las presentaciones se va a parecer a la enfermedad de Kawasaki, ¿ya? Entonces, la enfermedad de Kawasaki es una infección que va a estar mediado por eh, factores inflamatorios como son las citocinas, la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral. El gatillante de la enfermedad de Kawasaki se cree que es un virus
y hay predominio por la raza asiática, ¿no? La enfermedad de Kawasaki tiene bastante predominio por la raza asiática. Casi todos los estudios que tenemos de enfermedad de Kawasaki son de esta parte del mundo. En cambio, en el síndrome inflamatorio multisistémico no existe una liberación de citocinas, existe una tormenta de citocinas, existe una liberación excesiva de citocinas. El gatillante se sabe que es el COVID-19 y bueno, parece que nosotros como latinos estamos con mayor predisposición. ¿Cómo vamos a poder diferenciar? Clínicamente se parecen, ¿ya? Pero vamos a tener algunas diferencias. Por ejemplo, la edad de presentación en la enfermedad aquí siempre van a ser niños pequeños, ¿no? En cambio, el síndrome inflamatorio multisistémico son niños un poco más grandes, ¿ya? Los síntomas gastrointestinales, si ustedes cuando han hecho sin enfermedad de Kawasaki, se han dado cuenta que dentro de los criterios no hay síntomas gastrointestinales, no hay dolor abdominal, no hay vómitos, no hay diarrea. En cambio, en el síndrome inflamatorio sí hay, ¿ya? La disfunción cardíaca es frecuente en el síndrome inflamatorio, es decir, va a haber una falla de bomba, ¿no? Va a haber una falla cardíaca. En cambio, en la enfermedad de Kawasaki, lo que más van a encontrar son aneurismas de las coronares, ¿ya? Eh, Marcadores de falla hepática van a estar más frecuentes en el síndrome inflamatorio multisistémico y acá, en reactantes de fase aguda. Normalmente, la enfermedad de Kawasaki genera un PCR aumentado, ¿ya? Pero en el síndrome inflamatorio está exageradamente aumentado. La ferritina no se aumenta mucho en la enfermedad de Kawasaki, acá sí está aumentado. El dímero D y también va a haber trastornos o va a haber una coagulopatía, ¿no? Va a tener tendencia a la coagulación. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a tener en un paciente con sospecha de enfermedad de Kawasaki, de síndrome inflamatorio multisistémico? Primero, una fiebre que dura más de 4 a 6 días, ¿ya? Los síntomas gastrointestinales vamos a encontrar en el 60 al 100% de los casos. Vamos a encontrar rash, muy parecido a la enfermedad de Kawasaki, en el 45 a 76. Conjuntivitis en el 30 a 81%, lesiones mucocutáneas en 27 a 76%. Entonces, acá lo que va a predominar generalmente son los síntomas gastrointestinales. El paciente va a hacer fiebre y síntomas gastrointestinales. Acá vamos a ver un estudio, un reporte de casos donde en los niños pequeños generalmente se parecían mucho a una enfermedad de Kawasaki. Mientras más grandes eran, se parecían más a un síndrome de shock tóxico de shock cardiogénico por falla cardíaca, ¿ya? Mientras más pequeños eran, se parecían más a una enfermedad de Kawasaki y mientras más grandes eran, hacían fallas cardíacas. Pero el trastorno gastrointestinal sí era predominante en todas las edades. Entonces, ¿cómo yo voy a definir un caso de síndrome inflamatorio multisistémico? La Organización Mundial de la Salud nos ha dado la definición de criterios, a través de criterios. Primero, la edad de 0 a 19 años. La fiebre debe durar más de 3 días. En Kawasaki recuerden que era 5 días. Acá es 3 días. 3. Signos clínicos de afectación multisistémica. Al menos 2 de los siguientes. Tienen que haber 2 de los siguientes. Exantema, conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea, como en Kawasaki, ¿no? Labios edematizados, agrietados, ¿no? Lengua en fresa, manos y pies edematosos, hipotensión o shock, disfunción cardíaca, pericarditis, valvulitis o anomalías de las coronarias, ¿no? Entonces esas anomalías de las coronarias pueden ser dilataciones o aneurismas. Evidencia de coagulopatía, TP y TTPA prolongados, dímero
D elevados. Síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos o dolor abdominal. En cuanto a marcadores de inflamación, vamos a ver marcadores de inflamación elevados como BCG, PCR, ferritina o procalcitonina elevados. Tenemos que tener, no debemos tener otra causa microbiana obvia de inflamación, incluida sepsis bacteriana y los síndromes de shock tóxico, estafilocócico o estreptocócico. En los niños grandes, el diagnóstico diferencial más importante es el shock tóxico, estafilocócico o estreptocócico. Se parece mucho. Debemos tener evidencia de infección por coronavirus. ¿A través de qué? A través de una prueba de PCR positivo, a través de una serología positiva, es decir, puede ser IgG positivo, por ejemplo, una prueba de antígeno positivo o contacto con una persona con COVID-19, ¿no? Si en la familia han estado con COVID-19, pues no es necesario que el niño tenga una prueba, si ya que en la casa han estado enfermos con coronavirus, ¿no? Pero recuerden que siempre va a ser 2 a 6 semanas después de que el paciente haya tenido la fase aguda. Dentro de los exámenes de laboratorio, lo que va a marcar son la linfocitopenia, la neutrofilia, aumento del dímero D y aumento de los reactantes de fase aguda, ¿no? En cuanto al hemograma como tal, no va a haber una característica clara, ¿ya? Entonces, generalmente se va a caracterizar por aumento de marcadores de fase aguda a valores bastante altos. La afectación cardiovascular es lo más importante del síndrome inflamatorio multisistémico. Ahí la importancia de poder diagnosticarlo. Es común y una de las características claves para definir enfermedad grave. Si hay afectación cardiovascular, el síndrome inflamatorio multisistémico se considera como enfermedad grave, porque también a veces, en muy pocos casos, no hay enfermedad, no hay afectación a nivel cardíaco. Dentro de la afectación cardiovascular, lo más común es miocarditis, ¿ya? Eh, Vamos a encontrar marcadores de falla, de insuficiencia cardíaca o de falla cardíaca como troponina, proBNP elevados, ¿ya? Otros hallazgos menos frecuentes son la pericardistis, los aneurismas de las arterias coronarias, ¿no? Esto es característica, por ejemplo, de la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Acá no es la característica. Acá generalmente la afectación es a nivel de miocardio, no es a nivel de vasos. El paciente tiene una falla de bomba, ¿ya? Y nosotros debemos realizar ecocardiograma a todos los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico. A todos se les debe hacer ecocardio. ¿Cómo los tratamos? ¿Ya? El paciente tiene shock o tiene fallas de órganos. Si la respuesta es sí, la primera línea de tratamiento es inmunoglobulina humana a 2 gramos por kilos más metilprednisolona 1 a 2 miligramos por kilo por día. Si no va bien el tratamiento, ¿ya? Podemos reiniciar metilprednisolona a dosis altas de 20 a 30 miligramos por día, ¿ya? O altas dosis de anakinra, ¿ya? La anakinra es un inmunomodulador que no lo tenemos a disposición aquí, entonces nosotros cuando tenemos o cuando hemos tenido fallas con la primera línea, lo que hemos hecho es pulsos de metilprednisolona. Si el paciente no está chocado, ya la primera línea de tratamiento es inmunoglobulina humana a 2 gramos por kilo, y si es refractario a tratamiento, se le da metilprednisolona, pero ya no en bolos, sino a dosis baja, 1 a 2 miligramos por kilo por día, ¿ya? O también se le puede dar a altas dosis de anakinra. Eso sería todo. ¿Alguna duda, pregunta?
¿Todo bien? ¿Alguna duda, pregunta? Doctor, una consulta. ¿Los síntomas gastrointestinales que tenían los pacientes con el síndrome, en este caso, se caracterizaban por qué mayormente? Dolor abdominal, diarrea y vómitos. Está bien, doctor, gracias. Pero una pregunta, buenas tardes. Entonces, digamos, en los casos no graves, leves del síndrome inflamatorio multisistémico, más que nada son los gastrointestinales y ya si es, digamos, una miocarditis, ya nos está refiriendo a algo grave, ¿verdad? Y es que hay falla cardíaca, es enfermedad grave. Si hay daño a nivel cardíaco, es enfermedad grave. Gracias, doctor. Muy bien. Si no hay más preguntas, COVID-19 probablemente ya es parte de nuestra vida diaria. Va a ser igual que influenza, una causa de infecciones respiratorias comunes, pero siempre hay que tener en cuenta algunas de sus características, algunas características de su fisiopatología y sobre todo este síndrome que sobre todo afecta a la edad pediátrica, que si no lo detectas tempranamente o no lo tratas tempranamente, el paciente puede hacer una falla cardíaca. No es como el enfermedad de Kawasaki, que el paciente, si no lo diagnosticas, hace el aneurisma y puede pasar y recuperarse y en los años hacer muerte súbita, ¿no? En cambio, estos pacientes no. La muerte que se ha visto es en la parte aguda de la enfermedad. Hacen falla cardíaca durante la instalación del síndrome. Y no hay más dudas, eso sería todo. Mañana nos vemos, mañana vamos a hablar de tifoidea y brucela. ¿Ya? Doctor, disculpe, una consulta más. Mencionó, me parece que en las pruebas rápidas se detectaba la IgG y la IgM. Ajá. Esas son las pruebas Eh, serológicas. sí, ¿en qué días se detecta cada una? La IgM a partir del séptimo día y la IgG a partir de los 14 días. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias con todos. Nos vemos mañana.